todos los días son especiales, todos los días. Voy a pedir si me le bajan poquito a mi micrófono, poquitito. Todos los días son muy especiales. No escuché los amenes. Todos. Si tú vives un día creyendo que nada es un milagro, tu vida va a ser muy difícil. Pero si tú vives creyendo que todo es un milagro, tu vida va a hacer cosas y van a suceder cosas increíbles. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Así es que déjame te digo, ya estamos al aire, ¿sí? Saludamos a todos siempre. Gracias por acompañarnos. Hoy Dios va a seguir hablando a tu corazón. Gracias por ser fiel a Comunidad de Cristo, de estar en estas transmisiones en vivo. Dios dejándote un mensaje cada fin de semana. Siempre tratamos de poner lo que Dios pone en nuestros corazones. Así es que te saludo donde quiera que tú estés. Te bendecimos y esperamos que Dios hoy te hable. Y obviamente, desde aquí, desde Lázaro Cárdenas, se escucha esa ofrenda de palmas al Rey de Reyes en las transmisiones en vivo. Fuerte el aplauso. Que se escuche hasta allá afuera. Ese grito de júbilo. Eso sale allá afuera en las redes. Bienvenido seas. Muy bien. Hoy Dios ha puesto en mi corazón un mensaje que me lo había puesto hace 15 días. Ya voy para 3 semanas. Ya es para 3 semanas, exactamente. Ya cerquitas. Y ese mensaje que Dios me había puesto lo titulé: haz que se mueva la arena. Y ahí dice la pastora: haz que mueva la arena. También le dije: ya se vale también, porque el que lo hace es el Señor. ¿Estás aquí? Haz que se mueva la arena. Algo que tenemos que tener muy en cuenta.
No hay lógica. No hay lógica. No te autorizaron un vehículo que es costoso, pero algo que es más costoso sí me lo autorizan. Entonces pensé, mano de Dios. ¿Alguien me sigue aquí? No hay otra explicación, mano de Dios. Entre tanto, de ahí me llaman y me dicen, oye, arquitecto, te tengo esos trabajos buenísimos. Yo dije, gloria a Dios. La mente calcula. Yo dije, con este trabajo pago la casa. Punto. Y encima me llegaron otras propuestas. Yo dije, gloria a Dios. Entonces todo iba marchando de maravilla. Obras creciendo, ministerios creciendo, invitaciones al extranjero. Todo en celebración. Entre tanto, literalmente, un día en la semana, cuando me dijeron el viernes firmas contrato, yo recibo un mensaje y me dicen, ¿sabes, arquitecto? Espéranos un poquito, no vamos a construir. Y ya sabes, la audacia del ser humano, la astucia. No, mira, te puedo hacer un plan, una estrategia. Plan, estrategias. Lo que sabemos hacer el ser humano es, ya se rompió, trata de arreglarlo. Entre tanto, es válido del ser humano ser astutos como serpientes y mansos como palomas, ¿no? Porque es bíblico. Entonces, estando ahí en ese proceso, en ese punto, yo dije, ya está. Entonces le mando una alternativa y me dice, me late, hablamos en la semana. Entre tanto, yo llego, firmamos contrato con la pastora y saliendo del contrato me dicen, ya, olvídalo, vamos a esperar. Y yo, ay Dios, esperaba unos pagos el mismo viernes para que nosotros directamente pagáramos nóminas y no me los dan. Tenía tiempo que yo no me encontraba en aprietos financieros. La verdad es que Dios había estado siempre supliendo todos los detalles. Entre tanto, la mente revuela todo. ¿Fue correcto lo que hiciste? Satanás y empieza a inyectar pensamientos y tú tienes que involucrar no solamente lo que yo viví, sino lo que tú vives. ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿Me pude haber esperado? Entre tanto, yo buscaba las respuestas porque ya estaba otra persona que ya tenía el dinero en efectivo para comprar la casa. Y la respuesta era volteaba, había tenido un crédito autorizado cuando no era autorizable. Pensaba, digo, ¿y si me compro otra? Y decía, no, es que la extensión es para allá. Caminamos en fe. Y desde ahí comenzó nuestro desierto. Desde ahí comenzó este tiempo. Vamos a dar una ofrenda de palmas a Dios. Ahorita continuamos con esto, platicándote. Entonces yo estaba en la arena, literal. Me fui solamente con 2,000 pesos en la cartera y con un montón de problemas. Era lo único que tenía, ya no teníamos nada en el banco porque pensábamos que el crédito iba a ser de una cierta cantidad de 3,900,000. Dijimos, de aquí se paga, remodelamos y nos queda para seguir autofinanciando y no utilizamos de nuestro dinero, que era el plan. Pero el plan no dio así. Literalmente estábamos quebrados en ese momento, tal cual. Entonces en la mañana cuando yo salía a orar, yo me ponía a orar y le decía, Señor, cuando ya estaba en la presencia de Dios, cuando dije, te vengo a buscar, vengo a platicar contigo, no sé si vengo a platicar, no sé si vengo a reclamarte, no sé a qué vengo, pero vengo a tu presencia. Tenía que llorar, tenía que platicar, tenía que estar con él, tenía que escuchar. Y yo cuando estaba ahí, yo me acordé de aquel momento cuando literalmente Abraham estaba con Isaac. Isaac era la promesa de Abraham. Isaac era exactamente la provisión de Dios para la multiplicación de todo lo que había que suceder. Entonces yo me acordé de eso cuando estaba trotando, estaba en la presencia, cuando su hijo le dijo, y papá, traemos leña y fuego. Pero ¿dónde está el cordero, papá? Y Abraham terminaba diciendo, Dios proveerá. Entonces cuando yo estaba
ahí, estaba trotando, yo me acordé de eso y le dije, Señor, me estás diciendo que entregue mi casa, entregue mi carro, entregue lo que tengo. Llorando le dije, amo la Rogelia, Señor. Es un monumento en mi vida. Y déjate platico porque es un monumento en mi vida. Lo que pasa es que cuando quebré financieramente, después de haber pagado casi 10 millones de pesos de deuda, con la pastora fue el primer vehículo que compramos y que mi padre me vendió la camioneta y que me la dio hasta súper barata, nada más a sus hijos. Y esa camioneta es como la piedra cuando cruzaron el Jordán, el pueblo de Israel con Josué, que dijo, deja unas piedras ahí a un lado del Jordán, para que cuando tú las veas, recuerdes de dónde yo te saqué. ¿Alguien me está siguiendo? Tú tienes que tener una piedra en tu Jordán. Tú tienes que tener una piedra recordando por qué estás aquí, por qué Dios te trajo aquí. Tú tienes que tener una piedra por qué estás donde tú estás. Tú tienes que tener un monumento puesto que siempre te recuerde. Entonces, pero ese monumento ahora se estaba negociando. Y le dije, Señor, te entrego la camioneta con lágrimas, te entrego mi casa. Si nos mandas a dormir un cuartito acá arriba, vamos a ver si la iglesia nos acepta, pero si no nos acepta, de todas maneras nos vamos a dormir ahí. O me dejas entrar a tu casa, hacemos una negociación. Entonces estábamos ahí, estaba en la orada. Cuando termino la oración, para los que tienen y hacen movimientos de cuenta en celular, ¡tirín! Yo tenía que pagar una deuda ese día, exacto. No puedo hablar de montos, pero no era tan fácil. Y aparece la cantidad que tenía que pagar ese día. Y empecé a llorar. Obviamente no fue un dinero de un milagro, sino un milagro de un cliente que no me quería pagar. Sigue siendo un milagro también, ¿eh? Entonces cuando yo, ay Dios santo, ya me voy contento, dije, porque le dije al Señor, si no me contestas ahora, si no me respaldas en lo que estoy haciendo, Señor, ¿qué hago? Tiro todo lo que estoy haciendo, renuncio, le digo que soy una farsa, ¿qué hago? Terminando y me tiré de rodillas a orar y agradecer a Dios. Pero ese no era el problema, porque el problema de todas maneras es mayor a ello. Al siguiente día era exactamente lo mismo. Estábamos en un buen lugar, donde había buena comida, donde había todo lo mejor de todo, pero nada sabe bien, aún tengas los mejores lujos, cuando tú estás tribulado. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Es como la mujer que está viviendo financieramente bien ahora en su casa y su marido o su hijo o hija está pasando pruebas ahora. Está a punto de morir, está en un quirófano probablemente. Dice, ¿de qué sirve todo lo que tengo acá? No tiene sentido lo que yo estoy ahora ganando. No tiene sentido mis talentos, no tiene sentido mis dones, no tiene sentido nada. Señor, entiendo que soy nada a tu alrededor. Entonces el siguiente día venía otro pago todavía, más fuerte que el primero. Era la réplica, y esas réplicas tú las conoces. Esas réplicas cuando dice ya le salí, pero ahora te metes en otra y dices, Señor, ya no entendí. Me diste victoria, me sacaste de Egipto y me metes al desierto. Porque cuando nosotros predicamos y hablamos de esta palabra tal cual, la enseñoreamos este pasaje bíblico. Sí, pasaron por Egipto 40 años y está padrísimo predicarlo porque es una aventura mientras tú no la vives. Pero es un tormento cuando tú estás pasando el colapso ahí. Me volví a acordar en la mañana, Señor, yo eché un ancla. Me eché un ancla cuando te dije, Señor, que por el dinero jamás me volví a preocupar. Al siguiente día vuelvo a escuchar, pero ya no fue un tilín en el celular. Ya fue una llamada. Hey Rigo, ¿cómo estás?
Le digo, ¿me llamas para pagarme? Sí, te llamo para pagarte. Ah, gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Estaba a punto, iba subiendo el elevador donde estábamos con mi esposa, y cuando otra vez voy y me acerco a la ventana por el pasillo ahí y empiezo a llorar y digo, Señor, es verdad que no hay justo desamparado. Es verdad, es verdad. Entre tanto, a veces, ¿qué es exactamente lo que nosotros estamos reteniendo? Cuando tú estás en un estado de confort, que es acá el punto, vamos aquí. Lo más fácil es no comprometerte a nada. Lo más fácil es no casarte. Lo más fácil es no adquirir un contrato cuando te lo están ofreciendo. Lo más fácil es no adquirir un ministerio que lleva tantas responsabilidades. Lo más fácil es no adquirir puestos importantes. Lo más fácil es no hacer la voluntad de Dios. Es lo más fácil. Porque te mantiene o nos tiene a nosotros en un estado de confort. Nosotros estábamos en un estado de confort. Porque todo estaba como regulado. La palabra, tenemos el control. Pero Dios nos quiere recordar, tú nunca vas a tener el control. Yo tengo el control de todo. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Eso, gloria a Dios. Entonces, me llama. El recurso no cae de inmediato. Lleva un proceso. Y comencé a vivir ahí, al maná de cada día. ¿Sabes cómo puedes vivir realmente en una vida espiritual? Cuando dependes directamente de Dios. Cuando tú no estás tratando de esforzar a que las cosas se den. Porque cuando tú tratas de esforzar que las cosas se den, cuando tú tratas de engranarlos, cuando tú tratas de ensamblar las piezas, después ya no entran, o les sobran tornillos o no entra la pieza. ¿Alguien me está siguiendo? Esto se comienza a dar un colapso, porque el confort es exactamente lo mismo que le había pasado a aquella mujer tsunamita en Segunda de Reyes del 4, del 8 al 3. Conoces la historia. Yo les decía antes de brincar a la tsunamita, estábamos bien, no necesitábamos allá, pero sí necesitábamos, porque necesitamos extender el reino. Pensar que la iglesia así, poquitos y sinceros, es un pensamiento demoníaco. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todo mundo sea salvo. Si tú piensas que la iglesia está diseñada para que seamos unos 20, unos 30, entonces es ese egoísmo que tú no quieres que otras personas se salven. Es flojera, quizás, sinónimo de flojera. No quiero hacer la voluntad de Dios. Es quizá algún otro tipo de detalle con respecto a eso. Y cuando entramos al desafío, Dios da la victoria, dice, bingo, ya, aquí está tu Isaac, aquí está el crédito, aprobado. Pero ahora devuélveme a Isaac. Entonces, que entrego, regreso, hago, vuelvo. Y ese es el mismo tema de la tsunamita de la que te estoy hablando, de esta mujer de Sunam, esta mujer que daba las atenciones. Todos conocen la historia, no voy a alargar esta historia, conocemos muy bien la historia de ella, pero dándote referencias, una mujer que daba de comer cuando el profeta Eliseo llegaba a Sunam. Ella lo invitaba. Ella era una mujer pudiente, acomodada, que vivía en medio del pueblo, donde la gente económicamente estaba bien. Ella estaba bien, estaba en un estado bien. Y cuando él iba, de en tanto, la tsunamita le daba de comer al profeta. Los profetas antes eran muy respetados. Hoy los profetas, la gente les falta el respeto. Pero los profetas tienen todavía trabajo aquí en la tierra. Por eso en Efesios 4:11 habla de un ministerio de profeta. Los profetas cesaron de manera bíblica. Todo está sellado hasta los últimos sellos, desde Génesis hasta Apocalipsis. No, la Biblia no va a ser agregada más.
Esos profetas ya se acabaron. Juan el Bautista, el último profeta, y que yo todavía denominaría más todavía, si le brinco un poquito más, al apóstol Juan, que recibe la revelación de Apocalipsis y lanza toda la profecía dada de parte de Dios. Yo diría, el apóstol Juan fue el último profeta, porque cierra el libro. ¿Alguien me está siguiendo aquí? ¿Sí o no? Entonces, en esto de lo que yo te estoy hablando, literalmente, él llegaba, ella sabía la honra, el respeto que se le tenía que dar a las autoridades. Y obviamente le dijo a su esposo: yo quiero hacerte un cuarto, un departamentito aquí, con camita, con sillita, con salita, todo bien hechecito, para que cuando venga el profeta podamos darle un hospedaje. Aquí va a ser y duermas cómodo, no sufras, que es algo literalmente escrito en la Biblia. Entre tanto, Eliseo se queda impactado y le dice a Giesi: ¿qué hacemos por ella? Dice: ve, dile, Giesi, ándale, ¿qué ocupa ella? Cuando va y le pregunta directamente a ella, a la tsunamita, dice: no quiero nada, la verdad no necesito nada, estoy muy bien. Y le dice: a lo mejor ocupes algún favor con el rey, a lo mejor ocupes algún favor en el gobierno. ¿En qué te puedo ayudar? Y eso me da la expectativa que todos los hijos de Dios no solamente eran empoderados por el Señor, sino que tenían poder, o tenían de una manera u otra presencia para poder decirle al rey: hey, por favor, dale esto a aquella o aquel. Tenía influencia. ¿Alguien me está siguiendo? Esto habla la Biblia, y lo habla obviamente 2 de Reyes 4 del 8 al 37. Entre tanto dijo: no sé, no quiero nada, no necesito nada, dinero no es mi problema. Pero había un problema que había en ella, y el problema era que ella siempre deseó un hijo, pero murió ese sueño. Aquí habemos personas que hemos muerto nuestros sueños entre tantos problemas que hemos pasado, y que nos está costando trabajo ahora quererlo reiniciar, y decimos: no, es que ya lo intenté muchas veces y fracasé, y fracasé, y fracasé, y fracasé. Y llega tanto el fracaso que entre tanto nosotros adoptamos un sinónimo en nuestra vida y nos ponemos el nombre, un título, nos llamamos: ¿cómo te llamas? Me llamo fracaso. Ya no tenemos seguridad. Y él le decía: yo quiero ofrecer algo. Y dice: ¿qué falta? ¿Qué falta? Ah, mira, su marido es viejo, lo cual intuyo yo que la mujer era joven, pero su marido es viejo, se queda dormido. Ya quien entendió, gloria a Dios. No pueden tener hijos. Entonces, ¿por qué no le das un hijo? Cuando le dice eso, ella dice: hey, por favor, profeta, no se burle de mí. Esos son los miedos, entre tanto nosotros vamos viviendo o nos vamos metiendo cuando ya vemos que las cosas no se dan. Por eso mucha gente tenemos miedo, como nosotros estábamos en esa puerta. ¿Me aviento o no me aviento? O sea, Dios te quiere dar la victoria, pero dice: pero te voy a procesar, vas a depender de mí. Si yo te estoy dando algo, vas a vivir del maná mío de cada día. No vas a vivir de lo que tú provees. Dale una ofrenda de palmas si quieres al Rey de Reyes. Pero cuando los sueños se mueren, se muere la vida, se muere la ilusión. En Salmos 37, 4, la palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dale más grande la ofrenda de palmas a nuestro gran Rey. Deleítate, deleítate, gózate. En palabra de Dios para todos dice así: el Señor te da gozo, disfrútalo. O sea, disfruta toda tu experiencia con Dios, disfrútala. Deleitarte es disfrutar, pero no nada más se disfruta en lo bueno, se disfruta en lo malo también. Porque sabes, cuando estábamos en todo ese proceso, mis hijos obviamente no sabían, mi esposa no sabía mi duelo, porque cuando tú tienes tu intimidad con Dios, te la quieres echar tú y el Señor. No se trata de egoísmo,
No se trata a veces de involucrar más gente. Se trata de resolver problemas entre el Espíritu Santo y tú. Hay veces que no podemos embarrar a nadie. Hay veces que no podemos involucrar a nadie si tienes amor al prójimo. Esto lo decía en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 1 al 2, cuando el apóstol Pablo decía, sabes, procuré no llevar tristeza, porque si no después a mí ¿quién me va a dar alegría? Si yo te afecto, después ¿cómo me vas a dar alegría? O yo puedo compartir esto que yo estoy hablando, porque entre tanto aprendí a caminar diario con el maná del Señor. Aprendí a administrar después de haber tenido una quiebra financiera. Pero después dice el Señor, ok, ya lo hiciste bien, ahora te voy a desafiar. Ahora viene un desafío en tu vida. Ahora aprende a depender de mí. Ahora Dios te está diciendo a ti, hoy, en esta mañana, sabes, ok, aprendiste a contentar a tu esposa. ¿Y qué va a pasar cuando tú falles a tu esposa? ¿Qué va a pasar? Porque ella estaba contenta por cómo tú te comportabas. Pero te amó por como tú eras, no porque te ama de corazón, porque me ama a mí primero y después sabe amar aún con los problemas. ¿Qué va a pasar el día que las cosas fallen, que las cosas colapsen? Entonces necesitamos tener esa dependencia. Y vuelvo a decirlo, el Señor te da gozo, disfrútalo y Él te dará lo que más deseas. Dale grande ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Ahora yo quiero entrar a este pasaje porque esta es la llave de la respuesta. Este es el acertijo resuelto. El asunto que cuando Dios te da instrucciones, el cielo se cierra, no se abre. Estoy hablando de este primer cielo. El tercer cielo está abierto, porque los ángeles suben y bajan, dice la palabra. Ellos están haciendo cosas que tú no puedes ver, cosas que tú no puedes entender, cosas que no lo captamos, no lo podemos entender. Santiago 5, 16 al 18 dice la palabra, por eso confiésese sus pecados unos a otros. Yo quiero que no pierdas de vista esto. Y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. Presta atención. Cuadraturas espirituales, leyes espirituales. No me muevas ahí el 16. Por eso, confiésense sus pecados. ¿Qué pasó, pastor? Ya no estamos en la ley. Santiago 5, 16. Por eso, confiesen sus pecados unos a otros. Hoy entro en una modalidad nueva cuando nosotros vamos a hacer viajes. Todos los que vamos a los viajes misioneros, antes de salir confesamos pecados y perdonamos. Porque si no, no va a haber mover del Espíritu Santo. Y ahorita viene acá la respuesta. Dice, y luego, luego oren unos por otros y hagan eso para que Dios los sane. O sea, la sanidad viene en un acto de liberación. La sanidad viene en un acto de soltar, de confesar. En el 17, ¿me ayudas por favor? Dice, antes de brincar al 17, la oración de quien está bien con Dios, regrésame, ponme una frase que la tenía por ahí, ahí está. La oración, ahí mismo en Santiago 16, escucha esto, la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Dale una ofrenda de palmas a Dios. Mira, a veces nosotros pensamos, y lo hablamos de juego, pensamos que entre tanto nos estamos sobrepasando cuando te decimos, hey, por favor, métete, da rendimiento de cuentas. El asunto no es un acto religioso. El asunto tampoco es una obligación. El asunto es que si nosotros no hacemos ese rendimiento, la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Pero si yo no estoy bien con Dios, entonces la oración no puede ser poderosa y no puede ser efectiva. Alguien me tiene que escuchar aquí.
Alguien tiene que seguirme con esto. Yo recordaba y yo pensaba, y me meto ahora, antes de brincarle, me meto con la vida directamente de Eliseo. Eliseo ya había tenido una victoria. Eliseo ya había dado a través del Señor la fertilidad al estómago a esta mujer sunamita. Él se fue en victoria. Él se fue cantando: Santo Señor, mi Santo Señor, solo tú mereces alabar. Él estaba alegre. Pero entre tanto un día le llega la mujer sunamita y empieza a reclamarle: te dije que no te burlaras de mí. Yo te dije que era muy vieja, te dije que yo no quería un niño. ¿Por qué me diste un niño para que él se muriera? Porque el hijo de la sunamita muere. Un día, cuando ya era grande, ya era jovencito, trabajaba en el campo, dice la palabra, y comenzó un dolor de cabeza muy fuerte al hijo de la sunamita. Y empezó a gritar: ¡ay, mi cabeza, me duele mi cabeza! Alguien ha tenido migrañas, dolores muy fuertes, intensos. Y dice: ¡ah, no soporto! Yo creo que esto fue más intenso. Entonces, lo lleva con su mamá, directamente el papá, y se lo pone en las faldas. Desde la mañana hasta la tarde, su hijo muere. Entonces, ¿cómo crees que estaba la sunamita? Espérate. Te pedí una promesa para que te burles, Dios, de mí. Te pedía algo, ¿acaso yo te lo pedí? Ni siquiera estaba dentro de mis planes. Claro, porque ya había muerto a sus sueños. Y hay veces que nosotros morimos a nuestros sueños. Hay veces que nosotros perdemos esa dirección. Entonces va y reclama, sale en silla una mula y sale disparada un burro. Sale disparado directamente sin detenerse, con dos vigilantes o con dos siervos de ella. Y llega, la saluda a Giesi: ¿cómo estás? Ni bien. Y se pasó directo y se le tira a los pies. Te dije que no te burlaras de mí. ¿Cómo crees que se sintió en ese momento el profeta Eliseo? Ah, caray, mi oración tenía caducidad. Yo pensé que esto iba a durar más. Ah, caray, esto era una promesa. Como cuando nosotros celebramos algo y de repente se nos cae todo encima. También me acordaba de mi hermana que está aquí con nosotros, de mi hermana Edith, que estábamos platicando y quería danzar a mi lado y me decía: pastor, estoy muy gozosa porque Dios está obrando en mi vida, en mi familia, pastor. Y en la noche me hace una llamada la hermana y no le pude contestar, estaba ocupado. Y ya después ya vi que era muy tarde, dije: mañana regreso la llamada. Yo no tenía registrado el número y en la mañana me regresa la llamada: pastor, ¿se acuerda que ayer le decía que estaba muy gozosa? Es que a mi esposo lo llevan ahora mismo a quirófano, a nuestro hermano Isidro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está eso? Lo que nosotros recibimos. ¿Qué sucedió? Pareciera que cuando se te da algo hay un campo minado ahora, que si cualquier titubeón puedes quedar ahí. Pero la realidad es que cuando Dios te da la victoria, Dios te lleva a un proceso, a la dependencia total. Y te quiero decir algo. Cuando hablé con la hermana Edith, jamás la escuché afligida. No sé qué pasaba por dentro de ella, pero ella estaba confiada. Estoy seguro que iba a salir adelante. Y aquí está nuestro hermano Isidro, que anoche se vino desde Morelia para llegar al mensaje aquí a Lázaro Cárdenas, libre de intervención, y Dios hizo un milagro. Dale más grande la ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Sabes, yo te digo esto porque cuando estamos en un confort, todo parece estar bien. Pero cuando Dios te invita a hacer algo, te vas a meter en aprietos. Es que no es un tema de consecuencias, porque no es la organización, no es la maña, no es la delincuencia. Es porque tenemos potestades demoníacas que están tratando de quebrar, pero también tenemos las pruebas de fe que son necesarias
para saber cuál es tu blindaje. Si eres paja, hojarasca, si eres heno, o si eres piedra preciosa que va a resistir el fuego en el nombre de Jesús. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué estás ahí? Entonces, no pierdas de vista esto. Y en Santiago 5:16, literalmente dice: la oración de quienes están bien con Dios es poderoso y efectiva. Yo quiero pensar en esto. Vamos al profeta. El profeta es: hey, yo estoy confesando, hey, yo estoy ayunando, hey, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y manda directamente a Giesi y le dice: ten mi bastón. El bastón representa, en aquel tiempo representaba autoridad. En la realidad era una simple vara, pero representaba autoridad. Cuando Moisés se paró frente al mar, literalmente alza la vara y se alza literalmente el mar. O sea, solamente era la representación de autoridad. Esto lo sabía totalmente Eliseo. Y él tenía su vara, él tenía su bastón. Y le dice: Giesi, llévatelo, porque en ello va mi unción, la que Dios me ha depositado. No es que la vara sea mágica, sino que simplemente tengo fe que Dios, si levantó el mar cuando le dijo: alza tu vara, tengo la convicción que va a levantar al hijo de la tsunamita. Entonces sale disparado. Le dijo: no te detengas con nada. Como cuando hay prisa, no te detengas. Sí, hola, perdóname, no te puedo hablar ahora. Hay urgencias. Todos aquí debemos de estar preparados para cuando alguien tiene una urgencia. Para cuando alguien no te saluda: hey, qué sangrón, no me saludó. Hey, acuérdate que existen urgencias. Tú ocupas mañana una urgencia y yo mañana la voy a ocupar. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces sale disparado, literal, y llega y le dice: cuando llegues, ponle la vara al rostro. Y le pone la vara al rostro. Entonces la tsunamita se le acerca, le dice: ¿sabes qué, profeta? Porque no le podía faltar al respeto. Mi señor, yo no me voy de aquí si tú no vienes conmigo. Y salen con ellos, llegan. Cuando llega, como todo doctor, como todo cirujano: ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó con la cirugía? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo la anestesia? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo toda la operación? No, mire, mi doctor, los signos vitales. Acá en este lado: no, maestro, no, el niño no vivió. ¿Cómo que no vivió? Entonces en eso, literalmente se sube el profeta Eliseo, sube a la casa porque lo habían dejado acostado en la cama donde dormía el profeta. Porque dijo: yo te hice este cuarto, yo no te pedí al niño y te lo voy a dejar aquí y me vienes a arreglar aquí este problema ahora. La mamá, una mamá, lo que pelea una mamá por un hijo. Entonces cuando llega él estaba desesperado, comenzó a caminar en el cuarto, daba vueltas. La palabra dice que él, voy a hacer el ejemplo, estaba pensando pasar a la pastora, pero no, se va a ver medio raro. El ejemplo es que dice la palabra que él se le sube, literal, y pone sus manos aquí en sus manos, y pone sus ojos en sus ojos del niño y su boca en la boca del niño, como que si le estuviera dando respiración de boca, pero dice que se le echó encima. Si eso pasa hoy, dirían: viejo morboso, cochino. ¿Sí o no es cierto? Y aquí viene un punto y yo no quiero que perdamos de vista. El misticismo lleva a algunas personas a querer hacer lo mismo. Bíblicamente, en la Torah, eso no está escrito a hacer. Lo cual, esa fue la desesperación de este varón, de llegar y no saber qué hacer. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo revivo? Yo lo traje, yo te pedí por él. A mí me están reclamando, a mí me están pidiendo el sello de garantía. Aquí pase lo que pase en la iglesia, normalmente pueden pasar problemas, pero el que le van a reclamar el sello de garantía es a los pastores. Ahora entiendes ese despojo que nos fuimos de las tantas aflicciones, cuando Dios había prometido una tierra que se iba a levantar. Y entonces cuando estábamos ahí nos encontramos en aprietos. Yo dije: caramba, ¿dónde está el Señor? Entonces, cuando tú te metes en misticismo, si quieres practicar
las eventualidades de la Biblia, estás perdido porque no has entendido la fe en Cristo Jesús. Este muchacho, este varón dijo, de acá no me muevo hasta que salga. Baja, vuelve a subir y comienza a cobrar calor. Alguien me tiene que seguir. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Entonces, siguiendo en Santiago 17, Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros. Ahora me meto en la vida de Elías. Estaba hablando de Eliseo. Y pidió que no lloviera. Y no llovió por 3 años y medio. Después otra vez llovió y la tierra produjo sus cosechas. Pero el versículo 17 no puede ir sin el versículo 16. No puede. El versículo 16 está programado antes, porque estaban hablando de sanidad. Estaban hablando de cosas poderosas que podrían suceder cuando tú confiesas, cuando tú te libertas, cuando tú hablas lo auténtico. Esa es la orden. Oni, Carlos y Poncho van a predicar allá, Quique y yo vamos a predicar en el penal. La orden es, Oni, Carlos y Poncho van a hablar de su testimonio de vida. Y van a hablar lo más corrupto que fueron. Van a predicar, van a decir, esto éramos nosotros. Van a abrir su corazón. Van a hacer la cirugía y lo van a abrir hasta acá. Porque ellos tuvieron experiencia de la cárcel. Esta es la orden. Pero antes de pararse ahí, van a confesarme todos sus pecados. Van a abrirse a la presencia de Dios. Porque donde nos vamos a encontrar allá, hay personas que adoran la muerte, hay personas que adoran a Satanás y nos están prestando toda la iglesia. Y tú no puedes presentarte a un lugar donde tú no eres auténtico. Tú no puedes ofrecer lo que tú no tienes. Tú ofreces lo que tú tienes, tal cual. Entonces, ahí el punto es que con la palabra de Dios y el testimonio, como la tsunamita que habló, dijo, encontré a alguien que no se imaginan. Ella sabe, la gente sabía quién era. La gente sabe quiénes somos. Nosotros a veces ocultamos lo que somos. Pero la gente conoce y a veces nosotros desconocemos, porque hablaba Oni, a veces estamos en una máscara, en un farsante tal cual. Entonces, la Biblia narra que Elías oró para que esto pudiera ser, te lleva a cuentas. El Señor cuando te dice, viene la promesa, pero yo quiero alinear ciertos cuadrantes. Si tú estás pensando místicamente ahora, déjame decirte que sí soy yo, dice el Señor, a veces quien detiene lo que tú vas a hacer. Señor, pero de verdad, yo pensé que no, es que necesito sacar la mejor versión de ti. La ocupo para establecer el reino, no la ocupo para otra cosa. La ocupo para que me adores. La ocupo para que hagas la voluntad del Padre. ¿Alguien me está siguiendo? Elías provocó que no lloviera y nosotros necesitamos provocar. ¿Qué necesitas provocar? ¿Te vas a quejar? ¿O te vas a meter a la presencia? Yo dije, este es mi tiempo. Mientras mi familia duerme, yo me salgo a la presencia con Dios, les doy su descanso y yo me meto a la presencia con Dios. Te lo digo en el nombre del Señor. Hoy vivo por el maná diario. Maná diario. Y me siento seguro, porque quien está con el Señor, nadie lo puede arrebatar de su mano. Dale una ofrenda de palmas muy grande a nuestro gran Rey de Reyes. Es tremendo lo que Dios quiere hacer. Entonces las pruebas de fe, como las de Abraham, están en ti. ¿Qué te está pidiendo? A veces son cosas materiales. Entre tanto, déjame te digo cómo es este asunto, cómo es esta lista. Entre tanto, el Señor a veces nos está pidiendo lo que a nosotros nos está estorbando. ¿Alguien me está siguiendo, verdad? Entre tanto, a veces el Señor nos está pidiendo algo que a nosotros nos está estorbando. Yo te decía, Señor, quítame lo que me estorbe.
y cuando no lo quita. Señor, ya nos llevamos así, Señor, ¿qué pasó? Vamos ahí. Entre tanto, lo que mejor quiere ver Dios dentro de nosotros es la docilidad después de haber pasado una prueba. ¿Cómo reaccionaste? ¿Aceptaste o no aceptaste? ¿Reconoces o no reconoces? Porque si no te metes ahí, entonces nada extraordinario va a suceder. Y Dios quiere que sucedan cosas extraordinarias. Yo quiero pedirle a Brian si me ayuda con el teclado, por favor. Dice la palabra en Mateo 11:6. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Sabes qué significa esa palabra? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Sabes cuál es esa palabra? El que confíe en mí. O sea que cuando yo estoy teniendo un problema, que no me esté quejando. ¿Por qué me casé con este panzón? ¿Por qué me aventé? ¿Por qué no escuché? No se vale. Es que de verdad yo entrego todo y los demás no lo hacen. O sea, lo que Dios está viendo es cómo reaccionamos a las circunstancias. Dios está tratando de ver cómo reaccionas tú. Él quiere ver. Muchos creyentes, y déjame te lo digo, y puedes leer conmigo, traen la revolución de querer agradar a Dios con obras, con obediencia, con oración, con ayunos. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Gente, familia, todos, familia de la fe. Dios deja un elevado estatuto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes ser el más obediente, ¿eh? Y no significa que lo estás haciendo de buena gana. Tú puedes pagar bien tus impuestos y no significa que no estás haciendo tranza. Tú puedes hacer un buen papel de padre en la casa, amar y todo, y tener 2 o 3 familias allá afuera. Conozco personas en ese terreno. Caramba, soy pastor. Confesiones me llegan por un lado y por otro lado. Entonces cuando yo encuentro que dentro de la vida hay una parte interna que nos volvemos una farsa. El Señor dijo, engañoso es el corazón, y no te excluyó a ti, te incluyó a ti y a mí. Si no nos sometemos a la presencia, el corazón va a seguir engañando. Si te metes a la presencia, tu corazón ya no va a sabotear. La lucha no es tratar de vernos bien. La lucha es que Dios nos vea bien. Eso es lo que Dios hoy nos está llevando a su presencia. Eso es lo que Dios hoy está hablando a nosotros. ¿Y qué fe? Cuando el Señor hablaba de la fe y hablaba de la semilla de mostaza, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, échate de ese lugar a otro. Pero ¿por qué semilla de mostaza? ¿Tú sabías que la semilla de mostaza la puedes pisotear, le puedes prender lumbre y no pierde su fertilidad? Es muy dura.
muy resistente. ¿Por qué Dios manifestó que si tuvieras fe como un grano de mostaza? ¿Tú sabías que una semilla de grano de mostaza, cuando tú la plantas, a los 30 días, máximo 40, produce flor, crece muy rápido? ¿Conocías esto? Y por tercer punto, la semilla de mostaza es la única que no es híbrida. No se le puede injertar otra semilla, ninguna otra, ni los científicos, ni nadie. Y el Señor decía, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, inquebrantable, que crezca rápido, rápido, en cuanto escuches la palabra la oyes y la pones en práctica, ya, rápido, ahora. Y por tercero, que no te dejes que te posicionen otros pensamientos. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y esa es la lucha. Esa es la lucha. El apóstol Pablo decía, sabes, no es que me burle de ustedes de su fe, porque su fe es muy fuerte. Trabaja directamente 2 Corintios capítulo 2, versículo 1. Yo no me estoy burlando de eso, porque yo no quise ir con ustedes porque yo tenía tristeza. No es que me burle que sean débiles. Su fe es fuerte. Él hablaba de esa semilla de mostaza que es fuerte, que es sólida, que pega, que golpea y hace grandes cosas. ¿Sabes? Por último, yo quiero decirte, familia de la fe, tenemos que hacer que la arena se mueva. Golpea la arena, pero jamás golpees la roca. Porque cuando Dios le dijo directamente a Moisés, cuando el pueblo de Israel tenía sed, le dijo, ve y háblale a esa roca y muéstrale enfrente de todos quién soy yo, tu Señor, tu Dios. Pero Moisés traía una ira por todo lo que le estaba pasando. Esa misma ira que nos sucede a nosotros, que no nos damos cuenta, que intoxicamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestro ministerio. Lastimamos todo, todo. Y nos pasa. La misma ira de Moisés es la misma ira que a veces la envolvente nos llega a todos, todos. Entonces Moisés estaba airado porque le reclamaron, nos hubieras dejado morir allá en Egipto, hubiéramos tenido, aunque sea un poco de comida, hubiéramos muerto dignos allá. Acá no hay comida, no hay agua. Ahora vamos a morir en el desierto en vergüenza, en ridículo. Entonces Moisés traía un enojo. Digo, vengan para acá, les vamos a dar agua. Y agarra la vara y golpea la roca 2 veces. Y el Señor no iba a dejar en vergüenza a Moisés. El agua brotó. Pero Moisés no pudo llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Porque cuando fue oprimido, se quejó, no confió. Y el Señor le dijo, sabes, porque no confiaste, ahora no verán la tierra prometida. Y fue Josué el que los llevó a la tierra prometida. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros, la arena, porque no es lo mismo caminar en el parque, en el andador, bajo un árbol a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana o a las 8 de la tarde, donde ya no tenemos el impacto, más aquí en esta zona? Cuando podemos caminar donde no hay hoyos,
donde no hay terracería, donde no hay asfalto, espinos, donde nosotros podemos caminar tranquilos. ¿Qué sucede cuando el camino nos cambia? El Señor dice, no golpees la roca. Dice, háblale. Háblale. Háblale a Dios cuando las cosas no están bien. Pero no lo golpees. ¿Por qué me está pasando esto a mí? No le reclames, aunque tienes derecho de hacerlo. Es tu culpa. Tú me dijiste que me ibas a llevar y que íbamos a cruzar juntos. ¿Y dónde está tu presencia? No golpees la roca. Pregúntale a la roca, ¿por qué estás donde estás? Y si me has seguido en todo este pasaje bíblico, en toda esta enseñanza, quiero invitarte a que te pongas de pie. Y me despido de todos los que están ahí y han seguido esta transmisión en vivo. Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Si tú ahora estás